Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar atentos a nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, cumpliendo nuestra misión de mantenerlo a usted bien informado, bien orientado y sobre todo también hoy en el marco de esta emergencia que tiene al mundo atendiendo el tema del coronavirus. Por supuesto, nuestro país y nuestras autoridades no son la excepción. Estamos viendo actividades como la que hace unos minutos estábamos transmitiendo en vivo acerca de esta conferencia de prensa en donde se dan pormenores de cómo se está trabajando, cómo se está dando la información actualizada con relación a este sistema de emergencia que desde luego mantiene a las autoridades. Así es que desde ya pues nosotros también acompañamos y nos solidarizamos con todos aquellos que en su momento están en cuarentena. Estamos también dándole cobertura especial para poder dar información precisa y evitar cualquier tipo de especulación, que es lo que creo que mucho daño le hace en momentos tan difíciles como los que en este momento pues estamos pasando. Pero al mal tiempo, buena cara. Somos un país que hemos logrado sobresalir de grandes problemas, terremotos. Tuvimos una guerra de 10 años que desde luego logramos superarla. En fin, los salvadoreños estamos desde luego preparados para poder enfrentar. Así es que desde ya vaya ese espíritu de animosidad, ese espíritu de positivismo para que podamos enfrentar, no sin antes desde luego ocuparnos de la situación, tomando en consideración las recomendaciones y todos aquellos hábitos de higiene que son importantes mantenerlos presentes para evitar ser contagiados o contagiar a otras personas. Así es que desde ya les invito a que mantengamos presentes sobre ese canon de disciplina y responsabilidad, poder tener presente todas aquellas normas higiénicas que se nos están dando. No hay una cura per se, hay tratamientos, pero la mejor cura es la prevención a partir de lavarse muy bien las manos y evitar desde luego y el uso de alcohol gel y otros aspectos importantes a la hora de poder conversar con personas en distancia, así como también en abrazos de saludo solidario, como lo decimos comúnmente. Así es que desde ya quería, como siempre, hacer énfasis que en Grupo Megavisión estamos trabajando de esa manera, también elevando ese nivel de conciencia para poder promocionar ese valor importante que tiene la educación y la disciplina para acatar las recomendaciones y evitar la propagación del coronavirus. Esta mañana, acá en nuestros estudios y después de esa valoración de este servidor y de este medio, quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, la licenciada Carla Jaramillo de Varela, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días, Ernesto. Es un gusto para mí estar aquí en el Canal 21 y antes que nada quisiera agradecerle a usted, al Canal 21 y a todos los medios de comunicación por apoyarnos solidariamente en divulgar estas medidas de prevención y en transmitir positivismo y una actitud correcta ante estas situaciones a la población. Hemos recibido realmente un apoyo decidido de todos los medios de comunicación, a quien externo mis agradecimientos. Muchas gracias. La verdad que es parte también de nuestra responsabilidad social como medio, informar, orientar y concientizar, y creo que voy a ocupar bien el término que le identifica, educar, ¿verdad? Que creo que es lo más importante en una situación como la que estamos viviendo. Me gustaría de alguna manera introducirnos un poco en la conversación para conocer cuál es el estatus que tiene y la valoración que hace el Ministerio de Educación respecto a la situación de emergencia que vive el país, ministro. Gracias, Ernesto. Nosotros hemos venido trabajando desde finales de enero, preparándonos en el marco del Gabinete de Salud Ampliada. Como usted sabe, el equipo y el gabinete del presidente Bukele trabajamos de manera articulada. Y en este sentido, pues el trabajo es mucho más efectivo y los resultados que tenemos hoy día, hemos amanecido, gracias a Dios, nuevamente, sin ningún caso comprobado, confirmado de coronavirus. Y este es el resultado del trabajo
es el resultado del empeño. El gabinete ampliado de salud, cuando teníamos la alerta naranja, se reunía una vez al día. Ahora tenemos reuniones 2 veces diarias e incluso creo que ya son reuniones permanentes. Nosotros formamos parte de ese gabinete. Nuestra función como Ministerio de Educación son 2, prevenir y garantizar la continuidad educativa. Entonces hemos venido trabajando desde un principio en esas 2 premisas. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos con el sistema de filtros, que por cierto, la primera vez que yo lo expliqué fue aquí, en este set del Canal 21, el sistema de filtros que los docentes han aplicado muy bien, que era el filtro primero, el filtro del hogar, que los padres no llevasen a niños infectados o con síntomas de gripe al colegio o al centro educativo. El transporte era el segundo, el tercero la entrada del centro educativo y el cuarto el aula. Este filtro funcionó muy bien, ¿verdad? Yo felicito a todos los colegios, tanto públicos como privados, porque aplicaron muy bien los filtros. Yo visité varios centros educativos y los niños estaban muy bien informados, muy alertas de las medidas de prevención y lo que tenían que hacer. También estuve presente en la llegada de alumnos a centros educativos y pude conversar con padres de familia, en su mayoría todos tomando las medidas. A partir de la alerta roja, la situación cambia. Usted sabe, Ernesto, que ha venido cambiando momento a momento. A partir de ese momento ya estábamos nosotros preparados con el plan de continuidad educativa. El momento que el presidente dice se suspenden las clases, nosotros ponemos en marcha una página web, ¿verdad?, que es la www.mined.gov.sb pleca emergencia COVID-19. En ese sitio, los padres de familia y los docentes podrán encontrar una guía completa para continuar el programa educativo de sus hijos en todos los niveles. Además, hemos habilitado 2 números telefónicos, 2592-2009 y 6008-3286. Estos números funcionan como call center, Ernesto. Atrás de estos números hay más de 5 especialistas respondiendo dudas las 24 horas. Así que padres de familia, no se sientan solos. Cualquier duda que ustedes tengan, llámennos en el momento que sea. Repítame el teléfono, ministra, para que lo tengamos, porque vamos a aprovechar este segmento, quizás de ser más informativo, ¿verdad? Que claro. Creo que de los análisis, creo obviamente la educación es un tema que requiere de mucho análisis. Y yo creo que es importante este elemento en el cual desde el día de ayer ya ustedes están dando toda la, como lo dice, la orientación y para la organización y la entrega también de guías de estudios, ¿no? Sí, usted sabe que hay diferentes centros educativos de diferentes necesidades, capacidades y recursos. Exacto. Entonces, hemos tratado de dar respuesta a todos ellos. Estos números los voy a repetir, 2592-2009 y 6008-3286. El sitio es el www.mined.gov.sb pleca emergencia COVID-19. Ok, ministra, ¿qué pasa con aquellas personas? Porque entiendo que la entrega de guías de estudio también está en línea, ¿no? También o solo esa información, o los padres, ¿cómo se está de alguna manera? Yo creo que esa es la pregunta básica. ¿Cómo a partir de la emergencia, y creo que desde ahí vamos a partir, cómo a partir de la emergencia que tenemos se va a lograr, digamos, dar cobertura a lo que se está perdiendo ahora los estudiantes de estar en el ciclo académico? Vamos a perder muy poco, prácticamente nada, Ernesto. Nos hemos preparado para esto y nos hemos preparado con tiempo. El día de ayer y el día de hoy, los padres de familia que no pueden acceder al sitio están llegando a los centros educativos a recoger las orientaciones. Quiero aclarar que esta guía es una guía complementaria a lo que los docentes ya están preparando y los directores están preparando. Luego le voy a contar las visitas que hice ayer y lo proactivo que son nuestros directores y nuestros docentes.
Entonces, en esta guía los padres de familia tienen las orientaciones de cada nivel educativo. Por ejemplo, en matemáticas se les instruye cuáles son los temas, los módulos que tienen que seguir y cuáles son los recursos que tienen a disposición. Inclusive videos que pueden encontrar ya en el mismo sitio del ministerio. La misma página lo lleva a la pestaña que tiene que ver con matemáticas. Los docentes, el día de ayer yo visité 2 centros educativos y quiero de veras felicitar a nuestros docentes por su entrega, ¿verdad? Visité la escuela Thilo Deininger, Walter Thilo Deininger, que tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Había un flujo normal de padres de familia porque tuvimos el cuidado de dar las instrucciones de no convocar a todos los padres de familia de una sola vez, sino por nivel, para no juntar a más de 50 padres de familia de una sola vez. Entonces verificamos que sí, en estos centros educativos se estaba verificando esto. Tuvimos algunas llamadas a estos números diciendo que se estaban acumulando personas en ciertos centros educativos. Hicimos las verificaciones e inmediatamente eso se corrigió, pero en la mayor parte, Ernesto, esto se aplicó. También visité el Centro Educativo República de Honduras, donde no encontré ni un solo padre de familia, por la razón que los docentes y el director son muy proactivos y han utilizado la tecnología para comunicarse con sus alumnos y con los padres de familia. Han organizado grupos de WhatsApp, esto lo han hecho también otros centros educativos, grupos de WhatsApp, a través del cual transmiten los contenidos, la guía, pero además tutoriales que tienen que ver con cada una de las materias y las lecciones de las materias. Entonces en un aula estaban reunidos varios docentes trabajando en la búsqueda de los tutoriales y preparándolos en función de cada tema. Así es que yo quiero felicitar este esfuerzo, este trabajo y esta dedicación de nuestros docentes. Ellos no van a estar desconectados de los alumnos, ni nosotros tampoco. Eso es bien importante y reconocer de que la tecnología está bastante a la mano de cualquier, digamos, estado geográfico del país, ¿no? Y estamos hablando de estas escuelas que están en estas áreas casi urbanas, ¿no? La mayor parte de escuelas, la mayor parte de niños, no todos, tienen acceso a un teléfono. Sin embargo, los padres de familia creo que sí, hoy creo que es bien difícil, ¿no? Pero hay niños que por diferentes razones no tienen acceso a un WhatsApp. Ok, allí teníamos la información que nos estaba dando y quiero puntualizarla, que es importante tenerla de la mano para cualquier tipo de consulta, ¿cierto, ministra? Esto era lo que estábamos hablando, ¿no? De las consultas pedagógicas. Ahí están los 2 números. Ahí están los números y el sitio. Para que puedan accesar y poder tener el acceso, pertinente y poder dilucidar cualquier tipo de duda que tengan con relación a cómo se está llevando a cabo este proceso que, entiendo, busca minimizar el impacto, ¿verdad? Minimizarlo, ¿no? De la ausencia de los estudiantes con sus planes de estudios. Sí, quisiera mencionarle que en el Ministerio de Educación tenemos un programa que se llama Modalidades Flexibles, que funciona desde hace varios años. Esto nos ha permitido estar preparados, porque Modalidades Flexibles es una forma de enseñanza prácticamente autónoma que provoca lo que se llama el aula invertida. Ya no es el docente el centro de atención, sino que es el alumno que trabaja de forma autónoma desde su casa. Las modalidades casi todas son semipresenciales. Hemos modificado aquellas que son semipresenciales y nos hemos quedado solamente con las modalidades a distancia. Pero lo que quiero decirle es que estas modalidades flexibles nos tenían ya preparados. Y esto ha sido un insumo muy importante para esta emergencia. Hay una pregunta acá para que clarifiquemos bien cuándo es exactamente que se va a terminar, digamos, este periodo de ausencia de los estudiantes. Si fue por 21 días o los 30 días que los 15 días que se aprobaron en el estado de excepción, pregunta un televidente.
Son 30 días. Eran originalmente 21. 21 días. Se extendió a 30 días. A 30 días. Si Okay. la situación no se modifica, los alumnos tendrían que estar regresando el martes 15 de abril. Perdón, el martes 14 de abril. 14 de abril. Porque el lunes es, entiendo que es el lunes de Pascua, ¿no? Las escuelas pueden en algún momento servir de lugares para aislamiento, como se están hablando de poderlos extender dentro del comité de emergencia. Ese tema no se ha tratado todavía, Ernesto. Yo, al menos que exista una instrucción precisa del señor presidente, preferiríamos que los centros educativos no sean utilizados para esos fines. Sin embargo, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Nuestros centros educativos son en principio, la mayoría tienen un nivel de vulnerabilidad y no quisiéramos que quedaran todavía en condiciones peores. En principio yo diría que dejáramos esa opción como la última opción, ¿verdad? Pero estamos a la orden de lo que indique el señor presidente. Ministra, ¿qué tipo de medidas se les está proporcionando a los profesores que sí están asistiendo a sus escuelas? Pregunta un televidente. La instrucción después de la medida de emergencia y de la alerta roja es que los docentes y los administrativos van a trabajar hasta el día de mañana. Esto no quiere decir que está prohibido llegar al centro educativo. Se va a de preferencia, trabajar a distancia. Los docentes ya lo están haciendo. El día de ayer y el día de ahora eran días específicos para entregar a los padres de familia que no pudiesen acceder a los medios electrónicos, acceder a la página web del ministerio y bajar toda la información. Se les está entregando físicamente, además de aprovechar para entregarles algunos libros que aún no habían sido distribuidos. Entonces, esa tarea es el día de ayer y el día de ahora. El día de mañana los docentes y los directores llegarán a los centros educativos a dejar resguardados los equipos, porque estamos siendo víctimas de constantes robos y hurtos, ¿verdad? Todavía existe gente inescrupulosa que se atreve a robarle a los niños las pocas cosas que tiene. Nosotros hemos pedido apoyo a la PNC, ¿verdad? Tenemos una coordinación y ellos van a priorizar la vigilancia a las escuelas en este periodo de cuarentena. Entonces, lo que se le está proveyendo a los docentes es de orientación y de acompañamiento, ¿verdad? Y además el día de ayer ya se tomaron las nuevas medidas de retirar tanto del ministerio nivel central, departamental y en las escuelas a las personas mayores de 60 años y todas aquellas que padecen de alguna enfermedad crónica. Eso ya lo hicimos el día de ayer. Bueno, de alguna manera esto va a afectar, usted me dice que será mínimo el impacto que se va a tener dentro de lo que es el programa escolar correspondiente a este año, ¿no? Esperamos que sea mínimo, dada la forma en que los docentes y los directores están trabajando, seguimos haciendo ese acompañamiento. Con esta metodología, o sea, no va a haber un método de reposición como en algunas ocasiones en el pasado se hacía, ¿no? De reponer clases. Incluso hasta fines de semana, entiendo. Vamos a evaluar al regresar, vamos a hacer una evaluación de cómo ha sido el proceso. Sin embargo, yo esperaría que el impacto va a ser mínimo. Las herramientas que tenemos son suficientes, además estamos trabajando con la Secretaría de Innovación de la Presidencia para aumentar esta cobertura y hacerle llegar a más gente, a más padres de familia, la posibilidad de recibir los contenidos educativos por internet sin ningún costo. Entonces se está trabajando con la empresa Google. No nos vamos a quedar solamente con lo que tenemos en este momento, vamos a ir mucho más allá, Ernesto. Además, esto estaba dentro de los planes del Ministerio y la Secretaría de Innovación, extender la cobertura de internet poco a poco hasta el 100%. Este año nuestros planes eran de llegar al 50%, pero esta emergencia nos va a hacer acelerar esta medida. Bueno, una de las cosas importantes en todo esto es mantener esa comunicación, ya sea con el uso de la tecnología, para evitar que el impacto sea menor.
Hablando ya en términos, quizás vamos a aprovechar obviamente de poder entender la situación que vive el país, un poco en el comparativo con el sistema de educación nacional y las proyecciones que se tenían para este año. Ministra, ¿no se prevé en algún momento que pueda haber alguna especie de impacto negativo en el tema de la deserción y otros aspectos que podrían de alguna manera valorarse en una situación de emergencia? Porque yo concurro a lo que usted decía, ojalá que esto no vaya a pasar a más. Creo que ojalá Dios mediante, y sigo siendo fiel creyente, que esta situación pase lo más pronto posible, ¿no? Yo hago un llamado a los padres de familia a colaborar con la continuidad educativa de sus hijos. Este es un momento propicio y oportuno para entender que no solamente son los directores y los profesores los responsables de la educación de sus hijos. Los primeros responsables son ustedes. Y este es el momento para acompañar a sus hijos, es el momento para estar en familia, para propiciar la convivencia y el diálogo que tanto necesita este país. Y sobre todo, para infundirles a nuestros hijos positivismo y orientarlos en las medidas de prevención. Generalmente en nuestra juventud, siempre todos hemos sido jóvenes, hemos sido adolescentes, cuando tomamos todo a la ligera y creemos que somos Superman, creemos que nada nos va a afectar, pero este es el momento de dialogar con sus hijos y hacerles ver que esta es una situación seria, es una situación. Tenemos la fortuna de tener un presidente que ha actuado rápido, ha actuado de manera oportuna y mucho antes que cualquier otros países. Los países que en este momento están tomando las medidas que el presidente Bukele tomó hace una semana, las están tomando ya con casos de coronavirus adentro. Nosotros las estamos tomando sin casos de coronavirus adentro. Así que tenemos todavía el tiempo para actuar. Y eso ha sido gracias a las decisiones del presidente. Bueno, según el reporte que se nos ha dado hace unos minutos, es que no hay casos confirmados, obviamente, de personas con síntomas de coronavirus. Son 1.900 salvadoreños en cuarentena, creo que ya casi llegamos a los 2.000. Hay 39 albergues, continúa la sanitización en centros penales, hospitales y asilos. Pregunta, ¿las escuelas van a entrar también en esa corriente de sanitización, ministro? Aprovechando el ínterin que se encuentra ahorita. Sí, las escuelas van a ser sanitizadas antes de volver a ser utilizadas, ¿verdad? En este momento, ya que usted mencionó el tema de los centros de cuarentena, decirle que se están tomando medidas especiales en relación a los niños, las mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Ellos están siendo atendidos en centros de cuarentena diferentes. Sí, aparte, especialmente niños, ¿verdad? No sé cuántos niños hay. Niños, y en este momento no tengo la cantidad de niños aquí, pero lo que sí sé decirle es que el despacho de la primera dama se está encargando no solamente del tema del cuidado en la cuarentena, sino de llevarles además aquellos entretenimientos, los juguetes lúdicos que son necesarios en este momento. El Ministerio de Educación hizo una compra que fue entregada el día viernes, que está siendo en este momento utilizada, distribuida. Como no se trata, los centros de cuarentena no son kinder, ni son centros educativos, sino son centros de cuarentena, los niños no pueden compartir los juguetes, entonces va a tener que utilizarse un juguete por cada niño, porque si se comparten, pues puede ser una fuente de contaminación. Esto lo está viendo la oficina de la primera dama, ¿no? Esto lo está organizando. Los colaboradores de la primera dama. Es más, además se está analizando la manera de apoyarle a las madres de familia que no tienen con quién dejar a sus hijos, porque esta es una cosa normal que iba a suceder en un momento dado. Las madres iban a decir, bueno, pero ¿con quién dejo a mis hijos? Hay madres que tienen su mamá, tienen su abuela, tienen su tía, con quien pueden dejar a su incluso el cónyuge, pero hay casos que no tienen con quién dejarlos. Y el despacho de la primera dama, en coordinación con nosotros, se está encargando de este tema. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ministra,
quizás un poco también ya hablar ampliamente sobre las perspectivas que se tenían, las proyecciones de el año escolar y bueno, hablemos de la educación. Yo creo que es importante también colocar sobre la mesa la importancia que tiene la formación, la orientación y el nuevo modelo de acción que debe de tener el estudiante frente a situaciones como esta, ¿verdad? Yo creo que el tema de la información, el tema de la disciplina, como lo decía yo al principio, y hice énfasis en eso, ministra, porque en conversaciones que hemos sostenido con especialistas en el área de enfermedades, ellos hablan de virales, hablan precisamente que el principal factor que debe de existir a la hora de poder actuar entre situaciones como la que vivimos hoy en día es el factor educativo. Es decir, la forma, y lo dicen constantemente, pues, y por eso yo lo mencioné también, de que la mejor forma de prevenirlo es lavándose bien las manos, teniendo un modelo de disciplina importante, y eso comienza desde pequeño. Así, ¿no? Es el Así lugar es que ideal. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, gracias a usted. También vamos a aprovechar si tiene usted alguna consulta, vamos a poner a disposición nuestro teléfono 2283-1077, sino 1077 de radio. Vamos a colocarlo ahí en la parte inferior para que usted nos llame y tal vez tenga alguna consulta, algunos maestros, algunos padres de familia, para poder de alguna manera despejar las dudas que se nos puedan dar, que podamos tener esta mañana con la presencia de la ministra de Educación acá en nuestros estudios. Así es que ahí está, 2283-2157. Así es que ahí está el teléfono. Cuando regresemos vamos a dar la lectura, como también a muchos mensajes que nos están cayendo acá a través de las redes sociales. Es importante en momentos como este mantener un esquema de orientación, ¿verdad? Para que todos estemos con el conocimiento oportuno de lo que está pasando. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos conversando con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, para poder comprender y orientar también, despejar cualquier duda que a lo mejor se tenga con relación a este intermedio que se ha dado a raíz de la emergencia del coronavirus en los centros educativos. Alguien preguntaba acá, ministra, sobre la situación que está pasando también con los colegios privados. ¿Cuál es el balance que tienen con relación a los colegios privados? ¿Están también bajo la misma línea de trabajo que ustedes han establecido con las escuelas públicas? Este es un decreto nacional, Ernesto. Todos los centros educativos públicos y privados tienen que acatarlo. Este día voy a visitar precisamente varios centros privados y algunas universidades. Hasta el momento, la mayor parte lo está acatando. Simplemente ha habido algunas denuncias y quejas de padres de familia que, sobre todo en los colegios privados, los profesores se han excedido en la carga que le están dejando a los niños. Y esto creo que no es lo más conveniente. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la carga académica y la parte emocional, sobre todo de los padres y de los niños, ¿verdad? Así que por favor tengamos cuidado de no saturar de actividades académicas a los niños y a los adolescentes. Tenemos que equilibrar la parte académica, la parte de la instrucción con la parte del equilibrio emocional y las actividades lúdicas que los adolescentes y los niños pueden realizar junto con sus padres. Padres de familia, ustedes no están solos. El Ministerio de Educación está en constante comunicación con ustedes. No duden en llamar. En lo que va de la emergencia, desde el día que hemos habilitado
el call center hemos recibido ya más de 300 llamadas, casi todas son consultas pedagógicas, puesto que para ese propósito fue creado el call center y los números que hemos dado a conocer. Ministra, a propósito de esa carga de tareas, tengo muchos mensajes que van en esa consonancia de reclamar por qué razón los colegios en una situación como la que se está viviendo están dejando, especialmente los colegios privados, por qué están dejando esa carga fuerte escolar a los estudiantes. Una madre de familia pone, mi hijo estaba supuestamente estudiando y haciendo las tareas hasta las 11 de la noche. No es ese el objetivo, no es ese el objetivo. Hay que dejar espacio para las actividades familiares, para la reflexión, para la lectura en familia, para los ejercicios lúdicos, para el ejercicio físico. La carga académica tiene que ser equilibrada. Por favor, hacemos un llamado a los docentes y a los centros educativos, sobre todo los privados, a equilibrar. Otra pregunta acá es, ¿se tiene a bien supervisar colegios en el oriente del país que también están haciendo, dice aquí el tema de abuso, yo no sé si es un abuso, pero hablando de sobrecarga de trabajo para los estudiantes, dice? Sí, tal vez no podemos calificarlo de abuso porque las intenciones de los docentes pues no son recargar, a lo mejor la intención es evitar lo que usted mencionaba en un principio, Ernesto, que no haya pérdida, que no haya atraso y que no tengamos que extender el año escolar. Sin embargo, creo que debemos de ubicarnos en el contexto de esta emergencia y equilibrar aquel contenido que le estamos dejando a los alumnos y sobre todo los padres de familia que tienen que acompañar estas tareas. Aquí pregunta alguien, ¿qué se está haciendo para apoyar a aquellos docentes? Y pregunta, y dice acá, por favor mantenerme en el anonimato, Ernesto, que de alguna manera estamos, dice, que se encuentran albergados, dice. La pregunta es por qué el Ministerio de Educación no ha hecho presencia en ningún albergue para verificar si algún docente está en una situación y poderle apoyar desde afuera, llámese con médicos de bienestar magisterial. ¿Tienen algún reporte? El tema de los centros de contención no lo maneja el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos el reporte de cuánto personal tenemos en estos centros de contención, pero es el Ministerio de Salud, la Fuerza Armada y otras instancias del Gabinete de Salud Ampliado quienes intervienen ahí. Recuerden que no es un lugar para llegar a visitar, no es un lugar para llegar a observar. Nosotros necesitamos autorización para entrar a esos lugares. Estamos viviendo una situación extraordinaria, ¿verdad? Que no es normal. Entonces no podemos llegar nosotros a decir aquí venimos a verificar cuántos docentes hay y si bienestar magisterial ha entrado. O sea, eso no va a suceder de esa manera. Hay una denuncia, vamos a tomarla así, dice en San Miguel quiero poner una denuncia en una escuela que estudia mi hijo. Un docente le estaba vendiendo las tareas que decía que no podía darle los libros, así que todos los padres les tocó pagar $1.80. Esto fue en el complejo educativo Ofelia Herrera de San Miguel, para ser específico, para que se investigue, ministra. Es interesante este. Así es. Agradecemos la denuncia. En este momento estamos tomando nota del centro educativo, el nombre Ofelia, y este mismo. Ofelia Herrera de San Miguel. Ofelia Herrera. Para investigarlo si es cierto que se ha vendido. Si esto es cierto, pues de esto sí se puede calificar de un abuso. Sin embargo, muchas de las denuncias que recibimos a veces no son ciertas, pero vamos a investigar este mismo día. Pero dice acá, viajé a Italia y España, pero eso sí con derecho a... Y si regresa, que regresen empaquetados. Dice, bueno, eso es un comentario aparte. ¿Existe una estadística de maestros que están siendo afectados con enfermedades respiratorias o sospechosos de coronavirus? Pregunta alguien. ¿Sí no tenemos informe? Ningún docente sospechoso de coronavirus. Como las autoridades de salud han informado, no hay un solo caso a este minuto de coronavirus confirmado. Ministra, ¿vamos a tener un año escolar normal a pesar de la dice acá, de la crisis? Llama crisis en lo que estamos viviendo.
Si yo tuviera una bola de cristal, Ernesto le podría responder, pero en realidad esta situación va cambiando día con día y hasta hora con hora. Usted se fijó el día de ayer, cambiamos de un estatus a otro en cuestión de horas. De horas, ¿no? Entonces, no podríamos responder. Hablemos del día de ahora, ¿verdad? Resolvamos lo que tenemos ahora, colaboremos, nos corresponde a los ciudadanos corresponder a esa responsabilidad que ha tenido el presidente de actuar a tiempo, acompañemos a nuestros hijos y en la medida que esto va avanzando, nosotros vamos a ver de qué manera el año escolar va a ir modificándose. Lo importante es que los docentes, los directores y el Ministerio de Salud están con ustedes, padres de familia, manténgase informados de cualquier modificación, cualquier cambio. ¿Puede haber una especie de compensación para los padres de familia hoy que de colegios privados, pregunta alguien acá, a raíz de no haber asistido a los colegios o qué piensa hacer el gobierno? ¿Compensación de qué tipo? Me da la impresión que de cuotas escolares, me da la impresión, no lo describe bien la televidente, le gustaría que nos escriba y nos amplíe bien esa pregunta. Me da la impresión es que es a raíz de no asistir, pues que en algún momento exista una especie de compensación por toda la situación o el impacto económico, me da la impresión que estaría generándose a partir de esta situación, ministro. Hemos tenido varios comentarios, Ernesto, de padres de familia que no quieren pagar sus cuotas escolares porque sus hijos no están asistiendo a la escuela. Creo que ese es el sentido de la pregunta, creería yo. Ayer yo comenté esto y dije que esto no es procedente, porque ningún centro educativo, ni público ni privado, ha cerrado sus puertas por voluntad. Esta es una situación especial, una situación extraordinaria que estamos viviendo y nosotros no podemos dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Si tenemos a nuestros hijos en un centro educativo, tenemos la responsabilidad de pagar las cuotas porque el centro educativo tiene que seguirle pagando a sus funcionarios. En el decreto del presidente donde se habla de la remuneración de los funcionarios, se explica esto. O sea, los centros educativos tienen que seguirle pagando a sus empleados, estén en casa, trabajando desde casa, o estén en el centro educativo, realizando tareas administrativas. Aquí nos escribe Carolina de Hernández y dice, los colegios privados nos obligan a usar plataformas digitales y no tengo internet. Además dejan hojas para imprimir, no tengo impresora. Y no puedo andar en la calle buscando dónde imprimir e incurrir en gastos. Menciona el nombre de un colegio privado. Por razones de ética no lo doy a conocer. ¿Qué hacer al respecto? Pregunta. ¿Es un centro privado? Sí, eso es un colegio privado. Bueno, yo creo que en ese caso el colegio privado tiene que tomar las medidas, tal como lo estamos haciendo con los públicos, de saber cuáles son los padres de familia que no tienen acceso a internet. Lo que estamos haciendo en el sector público es, tenemos identificadas a esos centros educativos y hemos hecho llegar ya a través de las departamentales todas las impresiones que la gente necesita para tener las guías, los materiales y los libros. Entonces los centros privados, si ellos cobran, deberían de poder hacer lo mismo con los padres de familia, hacerles llegar las copias impresas de lo que tienen que hacer sus alumnos. ¿Qué auxilio puede prestar el Ministerio de Educación, ministra? Dice Walter Asensio, que denuncia que hay colegios privados que ya les han dicho a sus docentes que no les van a pagar todo el mes de marzo completo. Bueno, eso, esto es bien delicado, ¿no? Eso estaría en contra de la ley. Sí. Esa es objeto de denuncia, ¿verdad? Y por favor, denúncienlo en su call center, ¿verdad? Lo pueden hacer, Lo pueden hacer a través del call center. Además, nosotros tenemos unas líneas habilitadas específicamente para denuncias de todo tipo. Estos teléfonos que hemos dado a conocer son para consultas pedagógicas, pero el Ministerio de Educación tiene una aplicación que se llama Salve, que la puede encontrar también los números en la página web del Ministerio, y tenemos una serie de teléfonos, un WhatsApp para este tipo de denuncias. Sí, porque no puede ser, al final es una situación que nos está envolviendo a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos, pero no puede ser que
que también los maestros en este caso sufran ese descuento. No. O sea, no creo. No es justo. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer para que les den las tareas o las clases los colegios y privados que obligan? Los colegios, dice, también aquí yo voy a omitir los nombres de los colegios para no incurrir, a lo mejor sea falsa la información, pero un poco le queda la encomienda, en este caso a las autoridades, ya sea educación o a quien corresponda, verificar si eso es cierto, que en universidades privadas obligan a pagar las cuotas por usar las plataformas para poder aplicar a hacer las tareas. Bueno, que por favor denuncien estas situaciones y nosotros vamos a investigar. De hecho, estamos supervisando todo el sistema de educación que tiene que ver con primera infancia, los niños de 0 a 7 años, que las medidas se estén cumpliendo, porque en un principio parecía que no se entendía que las guarderías estaban incluidas, los centros de bienestar infantil, los centros de atención infantil, todo esto está incluido y el despacho de la primera dama se está encargando de que estos niños tengan el cuidado y sus madres tengan el auxilio suficiente para poderlos cuidar. Hay universidades que no van a pagar a sus docentes el tiempo que no trabajen. Me parece que eso es injusto, sobre todo. ¿Qué planes tienen para ver el tema de las horas clases en la universidad? Bueno, el decreto que se ha emitido es claro en ese sentido. No se pueden dejar de remunerar a ningún funcionario público ni privado. Entonces, todos estos son objetos de denuncia. Por favor, hagan la denuncia, nosotros vamos a investigar. Ministra, pregunta alguien acá, ¿es correcto que también se les deje actividades de educación física, dice? Por supuesto. Parte de la educación física es parte de la educación integral, ¿verdad? Los niños no pueden estar todo el día viendo la televisión, todo el día delante de la tablet. Recuerden que en este momento los recursos tecnológicos son recursos para seguirse formando, son recursos a la disposición del aprendizaje, pero no son todo, no es toda la formación. Así que por favor, padres de familia, que sus hijos hagan ejercicio, que realicen actividades lúdicas para que puedan estar distraídos y no solamente pendientes de la televisión. Dice acá que en el Centro Escolar Isidro Menéndez, profesores del tercer ciclo han hecho tratos con algunas empresas conocidas como ciber que hay en los entornos de este lugar y se han puesto de acuerdo para cobrar hasta $3.60, dice. Esto no es normal, ministra, dice. Por supuesto que no, pero además eso no va a ser posible porque los ciber han sido cerrados. Así es que, por favor, denuncien nuevamente y nadie va a poder ir a un cibercafé porque según el decreto de emergencia deben de ser cerrados. Dice, estoy de acuerdo con la ministra, hay que pagar las cuotas, seamos razonables. Es decir, esto es respuesta a alguien que estaba diciendo de que qué podía hacerse para no pagar las cuotas de los colegios. Sí. Yo creo que esto no. También me sumo a las preocupaciones de los padres y madres que se están expresando sobre la carga académica. Eso sí, creo que todo el mundo lo está resintiendo. Creo que ahí debería de haber un poquito de moderación de parte de los colegios o de consideración para evitar esa carga. Porque por supuesto, por supuesto. Yo desde ayer estoy haciendo el llamado al equilibrio, ¿verdad? No se trata de dejarle todo el libro al niño, todo el libro del año. Por favor, ¿verdad? Seamos sensatos, apliquemos el sentido común. Ministra, ojalá eleve esta petición para el gobierno. Trabajo en transporte escolar y estamos algo afectados, ya que cobramos fecha 15, dice, y suspendieron clases y tenemos que cancelar cuota de unidades. A ver qué planes se tiene para nosotros. Es interesante el punto de ellos, ¿no? Sí, bueno. Sobre todo por los compromisos que tienen. Sí. Para los profesores que trabajamos por hora o por servicios, específicamente los profesores de inglés y catedráticos universitarios, a nosotros no nos pagan. ¿Y quién nos puede facilitar la ayuda? En este caso, pregunta un profesor. Bueno, las personas que trabajan por hora, realmente no hay una medida específica para ellos en este momento, ¿verdad? Porque no son funcionarios que tienen un contrato ni con el ministerio ni con una escuela, al menos que ellos tengan un contrato con un centro educativo, pues ellos tienen que seguir devengando. Habría que ver el caso de cada uno,
¿verdad? Okay. ¿Cómo está el caso de cada uno? ¿Qué condición contractual tiene? Ok, Eduardo Martínez me dice, el nombre de la escuela pública sí lo dijiste, Ernesto, los nombres de los colegios privados no lo hiciste. ¿Por qué tu ética no aplica para ambas? Contéstame, lo voy a contestar. Porque si es pública, aquí está la persona que puede fácilmente revisar. Si es en el caso privado, cualquiera puede decir y a lo mejor no sea cierto, no sé, pero esa es la razón por la cual. Pero nosotros siempre trasladamos el llamado a nuestros... a los equipos de comunicación de los funcionarios para que revisen nuestras cuentas y ahí están. Y eso es público, ingresen a nuestra señal en vivo en Facebook y ahí están todos los mensajes. Si eso no es público. Padres de familia, estimados televidentes, ustedes pueden hacer la denuncia con toda tranquilidad del Ministerio de Educación. Las denuncias son confidenciales y no tengan ninguna duda que nosotros vamos a proceder a investigar. Soy estudiante universitario, ministra, y necesitamos ir a la universidad, un grupo pequeño, menos de 5. ¿Habría algún problema si lo hacemos? Por supuesto que no. Si es necesario, si es absolutamente necesario, háganlo. Son 5 personas. El presidente ha restringido las reuniones de más de 50 personas en este momento. Bueno, ahí está una gran cantidad de mensajes que nos están enviando. Son preguntas que ya en algún momento se le han dado respuesta y también quedan otras para que se revisen. Son públicas, ahí están en nuestras cuentas, para que ustedes puedan darle seguimiento, ministro. ¿Cómo no, Ernesto? El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle el que nos haya permitido esta mañana entrar en esta modalidad más informativa, porque estamos, como lo dije, en un momento bien importante, donde la información oficial es necesaria, ¿verdad? Y es la que se le debe de poner muchísima atención y mucho énfasis. No, ministro. muchísimas gracias, Ernesto, por permitirnos llegar a la ciudadanía, a los padres de familia por este medio efectivo y directo. En este momento es muy importante que podamos hacer esto. Yo quisiera hacer un llamado a la ciudadanía, a los padres de familia, a nuestros docentes, a nuestros directores, a tomar esta situación, este desafío y convertirla en una oportunidad. El sistema educativo puede dar un salto de calidad aprendiendo de esta experiencia. Nosotros como ministerio vamos a hacer todo el esfuerzo por mejorar en estas circunstancias el acceso a las tecnologías, porque esto nos deja la lección que debemos estar preparados. Sí, creo que es una de las grandes tareas que se tienen hoy en día, saber que para cualquier situación de esta naturaleza, creo, el uso de la tecnología es desde luego vital. Así es que nuevamente muchísimas gracias, le agradezco, ministra. Me voy a una pausa, regreso con la segunda parte del programa y vamos a conocer también cómo desde la perspectiva de las alcaldías, el trabajo que se está llevando a cabo en el marco de esta emergencia que vive el país. Por esa razón, pues es importante que todos nos involucremos. Vamos a hablar acerca de este plan municipal Prevengamos Coronavirus desde la perspectiva de el doctor Orlando Cabrera Candray, vocero oficial del Plan Municipal Prevengamos el Coronavirus, diputado del Partido Arena también y miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a hablar con él también, vamos a darle otro vistazo a esta área que es importante y por supuesto también yendo nosotros en consonancia de lo que hemos venido en las últimas horas transmitiéndoles a ustedes información para que tengan ustedes mejor claro el panorama de cómo se está llevando a cabo esta emergencia en nuestro país. Recuerden, no hay que preocuparse, hay que ocuparnos, hay que inyectar positivismo, energía muy positiva y a salir adelante. Si lo hemos demostrado en otras situaciones, como no lo vamos a hacer ahora. La pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta mañana llevándoles a ustedes los diferentes escenarios y el comportamiento que están teniendo los diferentes actores frente a esta situación que nos tiene a todos muy ocupados y
que tiene que ver con las medidas de educación y prevención para atender la emergencia del COVID-19. Importante hacer hincapié, basado en el informe oficial de las autoridades hace unos minutos, donde escuchábamos al doctor Francisco Alaví, viceministro de Operaciones del Ministerio de Salud, dar un informe general. Sigue el país teniendo 0 tasa de casos de coronavirus. Eso es bien importante resaltarlo. Hay alrededor de 1.900 personas o casos bajo sospecha o en este caso en los internamientos, en las zonas de aislamiento, perdón. Así es que es importante que sigamos haciendo hincapié en la necesidad de acatar todas las recomendaciones necesarias. Un plan municipal para prevenir el coronavirus también cae como anillo al dedo en una situación como esta. Y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Orlando Cabrera Candray, vocero oficial de este plan municipal del Partido Arena, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente estamos viviendo una emergencia mundial, una emergencia nacional, como no se miraba en los últimos 100 años. En ese contexto, el trabajo que hace un gobierno central es importantísimo, y en nuestro país el Ministerio de Salud es el ente rector que debe ver las grandes líneas de manejo de esta pandemia. Para nosotros es una epidemia. A pesar de que al momento no tenemos casos reportados o diagnosticados, existe la posibilidad estadística que el virus esté circulando. No obstante, no se haya dado el diagnóstico de ningún paciente específicamente hasta el momento. En ese contexto, el trabajo administrativo que se está haciendo a nivel central debe replicarse, como los virus, replicarse muchas veces hacia abajo, a nivel departamental y a nivel municipal. Por eso nosotros en nuestro partido consideramos a bien unirnos al trabajo del gobierno, unirnos al trabajo de las líneas centrales de trabajo del Ministerio de Salud como ente rector y apoyar desde nuestras alcaldías, porque esto solo va a funcionar si hay una verdadera réplica de todas las medidas preventivas, de todas las medidas de protección a nivel municipal y a nivel comunitario. Por eso es importante que los alcaldes se comprometan a trabajar con sus consejos municipales, y ya el Código Municipal lo establece, que se debe tener plan de trabajo de nivel primario en salud. Ahora, doctor, ¿cómo está este plan, de alguna manera, que se está presentando para que todas aquellas alcaldías que pertenecen a su partido puedan también dar una contribución oportuna a lo que se está haciendo desde ese punto de vista? Mire, la contribución viene en primer lugar en tomar conciencia, que muchas veces es lo que hace falta. Usted ve que a todos los niveles de la jerarquía de un gobierno, a veces la conciencia no es la misma en el funcionario. De la primera cosa que debemos de hacer es que los funcionarios municipales y sus consejos municipales y administrativos deben tomar conciencia de que estamos ante una emergencia mundial, ante una emergencia nacional, ante una alerta roja, que es eminente el ingreso del virus si es que no está circulando ya, y que las alcaldías tienen que formar un papel importante en la contención básica o en la contención reforzada. Tienen que abrir albergues, como ya está haciendo nuestro alcalde de San Salvador, nuestro alcalde de Santa Tecla y otras alcaldías muy importantes que ya están de lleno, están de cabeza apoyando a la población. Porque aquí lo que están al centro del trabajo nuestro es la población, es la sociedad y finalmente el paciente. ¿Y quién es el paciente? Cualquiera que en este momento venga a tener la afección de este COVID-19. Doctor, comenzar un poco también reconociendo de que su partido dio los votos necesarios para que el gobierno tenga, digamos, un amplio margen o un margen importante para poder atender esta emergencia. Es importantísimo. Haber dado los votos para la emergencia nacional es fundamental. Ningún gobierno en el mundo va a poder enfrentarse a esta pandemia en sus respectivos países si no tiene un plan de emergencia, un plan de alarma nacional, de alerta nacional, que implique el encontrar todos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, científicos y políticos. Este es un momento de unidad nacional y desde luego que la emergencia nacional solo va a funcionar si desde el gobierno, que ahora son ellos los que tienen la ley para que puedan funcionar, puedan administrarla y modular correctamente tanto la ley de emergencia como la otra que se dio, el otro decreto que se dio de restricción del tránsito y la restricción de asociación. Esto es fundamental
porque el lema quedarse en casa es fundamental. Debemos de circular en la medida de lo necesario, en la medida de lo indispensable. Por eso nosotros consideramos que era necesario dar estos 2 decretos. Mis votos fueron para los 2 decretos. Me siento cómodo como médico. Yo creo que hemos hecho lo correcto. Lo primero es la sociedad. Lo primero es salvar la vida, la salud de la gente. Lo económico, desde luego, golpeado, porque una pandemia tiene una dimensión técnica de salud, pero tiene impacto económico, tiene impacto social e impacto político. En este momento lo importante es la vida de la gente, la vida de las personas, la salud de la gente. Desde luego después hay que tener toda una recuperación económica. Claro. Desde ya debe de haber un plan periepidémico, peripandémico, económico, social y político, pero no podemos descuidarnos. Si nosotros nos descuidamos, vamos a tener que lamentar lo que en países de primer mundo se está lamentando ahora. Una alta morbimortalidad, una mortalidad muy importante, los sistemas de salud colapsan. Es importante que el hospital que prometió el presidente en la Feria Internacional se esté montando rápidamente, porque estadísticamente, epidemiológicamente hablando, tenemos que asumir que a pesar de que tenemos 0 casos reportados, el virus pudiera ya estar circulando en nuestra sociedad. Bueno, esa es una de las grandes, digamos, como dudas que se presentan hoy en día, ¿no? Que cómo somos la excepción, aunque se reconoce desde la información oficial y el informe epidemiológico que el número de enfermedades respiratorias agudas ha aumentado en el país, creo que un 25-26%, creo. ¿No? No solo han aumentado las enfermedades de vías aéreas superiores, sino que en los meses de diciembre, enero y febrero tuvimos un aumento de las neumonías. Ahora, de acuerdo a lo que nos informan, de acuerdo a los boletines epidemiológicos, todavía no se ha dado el diagnóstico por el COVID-19. Ahora, eso no quiere decir que no haya un estado de influencia estacional, o sea, A, o sea, del tipo B, pero está sucediendo. Entonces, aquí es que tenemos que estar alertas en los hospitales. Corría ayer la noticia de que en el hospital médico quirúrgico había un caso muy probablemente que puede dar positivo, pero hasta el momento no tenemos información. Y aquí tenemos que oír la información oficial. Si nosotros nos vamos por los rumores, vamos a entrar en un pánico innecesario, en compras de pánico, en movimientos de salud de pánico, y eso no es importante en este momento. En este momento lo importante es la tranquilidad, darle el voto de confianza a las autoridades de salud, acompañar este trabajo, por es que hay una propuesta de formar una comisión de acompañamiento y de apoyo, formando una comisión desde la Asamblea Legislativa, no con el hecho de hacer investigaciones. Es que aquí creen que toda comisión tiene que ser investigativa. No, las comisiones pueden ser de apoyo. Ya este es momento que nos pongamos proactivos y positivos. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese me comenta un poco las características que pueda tener una comisión de acompañamiento en esta crisis para el gobierno desde la perspectiva legislativa. Bueno, muchas gracias. Hablamos de esto cuando regresemos. 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en la segunda parte de nuestro programa conversando hoy con el doctor Orlando Cabrera Candray, diputado del Partido Arena. Y se está tratando la manera de establecer también otro mecanismo de coordinación en la Asamblea Legislativa para crear una comisión de acompañamiento, ¿sería, doctor? Sí. Cuéntenos un poco. Ayer reunida la Comisión de Salud en pleno, donde está la representación de prácticamente todos los partidos que están representados, valga la redundancia, en la Asamblea Legislativa, se sometió a votación y se acordó hacer una pieza de correspondencia para solicitar a la Junta Directiva que pueda someter al Pleno la formación de una comisión especial de acompañamiento y de apoyo a las medidas de emergencia nacional y cualquier otra medida que el Poder Ejecutivo se tomen. La idea estratégica es que, siendo esta una república y habiendo independencia de poderes y estando ya en marcha una ley de emergencia nacional y un decreto que da restricción al tránsito y a la asociación, es importante que haya desde la Asamblea un acompañamiento y un apoyo, porque esto es totalmente dinámico. Vea que el comportamiento de esta enfermedad
y del virus, de este agente etiológico, día a día cambia. Hora a hora va cambiando en el mundo. Entonces hay que hacer acompañamientos normativos. Si nos llega a golpear como está golpeando en Italia, aquí van a tener que tomarse medidas muy importantes. Vea usted que en Honduras ayer se decretó estado de sitio. Entonces todo esto debe ser acompañado desde la Asamblea Legislativa. En nuestro particular punto de vista, no con un efecto mórbido, sino con un efecto proactivo, positivo, de apoyar a las autoridades de salud. Y una de las mejores formas de apoyar es estar presente en el momento que están sucediendo las acciones. No solo estar recibiendo informes, sino siendo proactivo. Yo creo que esto es muy importante y lo digo como médico porque por más que un grupo técnico esté trabajando, siempre hay consultas muy importantes. Entonces es importante formar una mesa técnica y también una mesa financiera para conseguir recursos a lo que se viene ya y a lo que está por venir por la enfermedad. Porque si esperamos una gran morbilidad, si esperamos una gran mortalidad, habrá que inyectar recursos de todo tipo. Y los primeros recursos en este momento son financieros, técnicos, médicos, epidemiológicos, infectológicos. Vea usted que hay una gran afección neumológica, pues entonces vamos también a utilizar muchos especialistas neumólogos. Claro. La parte técnica, la mesa técnica también debe considerarse efectivamente. Bueno, aquí Fernando Castillo dice, Ernesto, ¿cuál será la función de esa comisión de acompañamiento? Ya lo dijo usted, que apoyar en varias áreas. Primero en la parte técnica para prepararse de cara a lo que se requiere en términos de apoyo. ¿Y sabe qué es lo más importante? También en la parte más, que ese es el punto que quiero acotar, el tema financiero. Y el tema político. Sí. La Asamblea Legislativa debe tomar decisiones políticas y las decisiones políticas son de bien común. Entonces, en este momento que debe de haber una unidad nacional, el apoyo político, la unidad política, el definir apoyos francos, sinceros, claros de cómo conseguir recursos va a ser importante. El que en este momento esté dudando que esto no es grave, yo creo estar equivocado, ojalá que esté equivocado, pero yo creo que aquí va a haber muchos enfermos, va a haber una mortalidad muy importante y a esta gente que va a perder familiares o que vamos a perder familiares vamos a necesitar apoyo psicológico, por ejemplo, pero económico. Pero ¿qué se va a hacer en este momento con la microempresa, con la pequeña empresa? Yo creo que más por ese lado, porque, perdónenme un poco, para resistirme un poco al comentario de la mortalidad, que es muy baja la tasa de mortalidad del coronavirus, ¿no? Pero yo creo que por el lado financiero, para poder atender y suplir las necesidades del impacto que van a tener en el presupuesto las empresas, creo que es un punto importante. Que ¿no? tiene que verse, y la Asamblea Legislativa tiene que participar activamente, porque ahí es donde se aprueban préstamos, donde se aprueban muchas cosas importantes en el tema económico. Pero nadie puede decir que no existe una comisión de salud en la Asamblea Legislativa, una comisión de medio ambiente, y esto está amarrado, medio ambiente y salud. Pero también el tema financiero, el tema económico, el tema de coordinación interórgano. Entonces, el apoyo es fundamental, el apoyo político, técnico, financiero, para salir adelante. Desde luego esto pasa por los votos, si son posibles. Si no es posible, queda ahí plasmada nuestra buena voluntad desde la Comisión de Salud, donde la mayoría de los participantes son profesionales de la salud, pero donde hay profesionales que no son de la salud, que son muy importantes, como Reinaldo Catorza, como Raúl Beltrán y otros que están allí, de que han dado su visto bueno porque consideran que en este momento la salud es prioritaria y la brújula de propósito debe ser una unidad nacional frente a esta pandemia. Ahora, ¿va a tener digamos, como el consenso pertinente para que esto se logre? Bueno, la Comisión Política debería dar un dictamen favorable para pasar al Pleno. Pulso de los votos, digamos, en términos concretos, porque si bajo esa mirada de consentimiento, como usted lo plantea, una comisión no está de más. Ayer yo lo decía, el Colegio Médico de El Salvador también se unió al esfuerzo y la petición de coordinar colaboración con las autoridades en esta emergencia, ¿no? Yo espero que la Comisión Política tenga un consentimiento informado, informado técnicamente y políticamente, para que pueda tomar su mejor decisión. La Comisión de Salud está solicitando al Pleno Legislativo, vía Comisión Política, que se conforme esta comisión especial. Espero yo pues que ahí haya consentimiento informado, que sepan exactamente por qué van a decir sí y que sepan por qué pueden decir no, para que establezcan ese dictamen y que puedan conocerlo
antes de la plenaria, porque solo así vamos a tener una vía más de apoyo. Estos no son apoyos solo al Ministerio de Salud, este es un apoyo a la gente, este es un apoyo a la sociedad. De otra manera, si no enfrentamos bien, vamos a tener consecuencias. Usted me acaba de decir una gran verdad, la mortalidad es baja, pero si el 4 o 5% de mortalidad en 1 millón, ¿cuánto es? No, claro. Entonces lo que no podemos es... Y recurro un poco al informe técnico de los especialistas, ¿verdad? Que ellos mismos sostienen de que esta es una enfermedad que tratándose a tiempo, Claro. pues, y que afecta a cierta tasa de población mayores de los 60 años, significa de que una persona de proporción, digamos, inmunológica Normal. no pasa... Sí, no pasa a mayor riesgo, ¿verdad? Sino aquellos que en algún momento tienen enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, ¿Verdad? pero ¿cuál es el porcentaje de hipertensos que tenemos? 25% de la población. Diabéticos. Entre hipertensos y diabéticos tenemos el 35% de la población. Entonces estas son personas que de riesgo aumentado. ¿Cuánto por ciento de la población tiene de 60 años para arriba? Es un porcentaje bastante importante. Para todo eso necesitamos tener una planeación estratégica de cómo se va a manejar el aspecto preventivo y ya el aspecto curativo cuando la gente comience a dar diagnósticos positivos o cuadros clínicos compatibles. Entonces, ¿cómo se va a manejar hospitalariamente e intrahospitalariamente? Porque vea usted que el paciente puede ya no tener síntomas y todavía pasa 15 días después contaminando, Sí, contagiando. Entonces, este es un planteamiento estratégico peri-enfermedad, peri-acción. Bueno, vamos a ver, acá hay una pregunta sobre el uso de productos. ¿Qué líquido es el recomendable? Usted como médico, ¿verdad? Para poder contraatacar el coronavirus en el aeropuerto y poder echar, desde luego, en nuestros hogares, pregunta un televidente. Bueno, mire, está hablando de la parte preventiva, entonces todas las sustancias de limpieza de manera general deben de seguirse utilizando, desde luego buscando que no haya irritabilidad de ojos, nariz y garganta. Entonces, los líquidos a utilizar son los mismos. Lo que debe de aumentar es la frecuencia de uso y todos los lugares donde las personas sospechosas o no hacen mayor toque. Por ejemplo, en esta mesa debe de darse una limpieza más adecuada después de que yo me haya retirado y desde el momento que las personas están utilizando toda esta mesa. Así, servicios sanitarios, las perillas de las chapas son unos lugares en los baños y en las casas donde generalmente hay mayor contaminación. Ok, me dice Joel Álvarez, a Ernesto parece que no le interesa la tasa de mortalidad, lo veo demasiado negativo ante tal situación. A ver, ¿cómo que no me interesa la tasa de mortalidad? Al contrario, Claro. hago hincapié sobre la necesidad de evitar llegar al colapso de un padecimiento del coronavirus, pese a que la tasa de mortalidad, según los especialistas, no soy yo, es baja, pues es mínima, y recae específicamente en aquellas personas que tienen un sistema inmunológico bastante frágil, ¿verdad? Y aquellos que están padeciendo de enfermedades crónicas. Eso no es subestimar realmente lo que significa, Joel. Ojo, hay que ponerle muchísima atención a lo que estamos hablando. Voy a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Bueno, a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos encanta que participe y formule los comentarios y preguntas para nuestros temas y nuestros panelistas. Recuerde siempre hacer buen uso de ese recurso para poder darle lectura cuando entramos ya en esta fase. Doctor, ¿cuál es el paso siguiente de lo que está ocurriendo en el país y cómo desde la perspectiva de usted como médico y como político examina esta coyuntura? El paso siguiente en esta pandemia y ante los que nos planificamos y nos preparamos es seguir con la contención y prepararnos para atender los pacientes y posteriormente para darle seguimiento a estos pacientes. Políticamente hablando,
en términos de salud tenemos que tener un sistema preparado, planificado, entendiendo que estructuralmente nuestro sistema de salud es frágil. Y esto aquí yo ya lo he dicho en su programa anteriormente, es que la salud en El Salvador ha estado, no se ha estado apostando a ella estructuralmente desde la misma fundación de la República. Usted ve para atrás que siempre ha sido un problema, hasta la gente que acompaña periodísticamente los debates y las discusiones en la Comisión de Salud son poquitos comparados con las otras comisiones. Es porque la salud solo se pone de moda en estos momentos. Y en estos momentos lo que vamos a tener es una consecuencia, una respuesta de la preparación que ha tenido el sistema. Vea usted que los que están apostando con su vida, médicos, paramédicos y los trabajadores de servicios y operativos de un sistema de salud, de hospitales, son verdaderos héroes en este momento, igual que los policías, los de protección civil, los miembros de la Fuerza Armada, porque son los que van a quedar en la calle haciendo que las restricciones se apliquen. Claro. En ese contexto, todo esto debe planificarse en el tiempo, pero también cómo se va a levantar la economía durante y después de estos episodios. ¿Cómo nos vamos a conectar con el mundo? Fíjense que por eso me llama la atención y ojo, televidentes, lo que estamos conversando. Esta mañana, de la participación de nuestro invitado, recogemos el planteamiento para la creación de una comisión especial de seguimiento y apoyo. Especial de seguimiento y apoyo a la emergencia que tiene el país, el cual tendría énfasis en apoyar toda la parte logística, técnica. Y por supuesto también la parte financiera, que es bueno verlo desde el punto de vista de medir un poco desde ya y prepararse para ver el impasse o el impacto que va a tener en nuestra economía. Prueba de ello es, y no es el propósito, entrar en un comentario apocalíptico, pero sin duda alguna la economía se va a ver afectada. Claro, en 1% del PIB probablemente. Y lo importante es, en ese caso, prepararse para ver qué planes se pueden tener al respecto, ¿no? Bueno, el gobierno ya ha hablado de algún plan. De un préstamo. De préstamo. Creo que habló de un préstamo. Pero lo que se presta se paga. ¿Verdad? Entonces habría que ver si va a cero intereses o con intereses blandos. Pero no solo eso, sino que cómo se va a negociar con los demás países del mundo inmediatamente después de la crisis. Entonces, cómo desde ahora se hace esa negociación estratégica con las potencias mundiales, porque ciertamente países ricos están fuertemente golpeados, pero su recuperación en ellos probablemente va a ser más rápida por la infraestructura económica que tienen, por la estructura social que tienen y porque la superestructura política e ideológica que maneja esas naciones tiene mayor información técnica y política sobre cómo manejar estos acontecimientos. Por eso esta comisión que se está planteando desde la Asamblea Legislativa pasa a ser también una comisión de crisis legislativa ante el problema de la enfermedad provocada por el COVID-19. Es mi particular punto de vista que sería importante y seleccionar bien las personas que van a estar ahí. Por eso la Comisión Política, yo repito, debe de tener una discusión informada sobre el tema, que no solo es un tema médico, del tema de salud, pero como ya dije antes, con mucho respeto lo digo, muchas veces la sociedad salvadoreña tiende a abandonar los problemas de salud y solo salen a relucir cuando vienen estos problemas como ahora, o como cuando a una persona le aparece una enfermedad grave, que solo en ese momento se acuerda que debe tener un seguro de vida o debe tener otro tipo de protección. Es discordante conocer peticiones para anular o declarar inconstitucionalmente el estado de emergencia y excepción que se aprobó y que se ha puesto en la Asamblea Legislativa, que se ha puesto en la Corte Suprema de Justicia, en la sala. Mire, para mí... Hay 5, entiendo que son 5 los que se han puesto, ¿verdad? 5 demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Yo creo que son 5, sí. Mire, yo desde el punto de vista politológico y médico veo que no tiene sentido en este momento, porque no se ha quitado, no se ha suspendido ninguna libertad, se han restringido, pero no puede ser de otra manera. Ante una epidemia montada, ante la pandemia mundial que tiene el país, de una enfermedad altamente contagiosa, que ciertamente tiene 4% de mortalidad, 5%, que es bajo, pero si es bajo y usted quiere ser parte del 4%, nadie quiere ser parte de ese 4%, nadie quiere que su familia sea parte de ese 4%. Entonces, en ese contexto, las restricciones en aquellos lugares que de acuerdo a reportes y boletines epidemiológicos sea necesaria la restricción de reuniones, que sea necesaria la restricción de movilidad, debe de hacerse o vamos a lamentar problemas serios como los que están viviendo países ricos y desarrollados del continente europeo, donde lamentablemente hay países que ayer tuvieron casi 300 muertos o antier.
y venían de anteantier con 250 muertos por el concepto del virus. Ciertamente la pirámide poblacional en esos lugares tiene personas en mayor cantidad de 60 años para arriba y tienen personas con mayor cantidad de hipertensión, de diabetes, de lupus eritematoso y de otras enfermedades inmunodepresoras. Pero el mismo diagnóstico de diabetes mellitus genera una inmunodepresión. Entonces, quiere decir que un paciente con hipertensión y diabetes está más inmunodeprimido que uno que no la tiene. A las cifras estadísticas epidemiológicas me refiero, de 35 a 40% de la población nacional, al sumar hipertensión y diabetes, están en esa faja. Tenemos que pensar con seriedad y yo creo que venir a restringir, oponerse a la restricción de la movilidad de personas y de asociación de personas ante la eminencia y la evidencia técnica y la evidencia en medicina que nos va a llegar esto, yo creo que en este momento, técnicamente hablando, políticamente hablando, médicamente hablando, no tiene sentido, porque una vez establecidos los casos, es necesario hacerlo en cualquier lugar del territorio nacional. Doctor, tengo acá algunas acciones del plan municipal también, y hay que reconocer que en San Salvador la alcaldía y el alcalde Ernesto Mason han colocado como una especie de lavamanos improvisados en algunos parques, ¿no? A pesar de que se han sido cerrados. La Plaza Gerardo Barrios en el centro histórico amaneció hoy acordonada y cerrada al público como medida para evitar las aglomeraciones de personas a raíz de lo que estamos hablando. Yo creo que esa es una hay buena, que reconocer el es una trabajo buena del alcalde de San contribución, Salvador, ¿no? y de todos los alcaldes en el país, no solo de Ernesto Mason, que lo felicitamos, lo mismo Roberto Davison Santa Tecla, a todos los alcaldes del país. Todos los partidos políticos que tienen alcaldías deberían de tener un plan estratégico municipal para apoyar al ente rector en la política y planificación estratégica de enfrentarnos a la enfermedad provocada por el COVID-19. ¿Hay conciencia en la Asamblea Legislativa de lo que está pasando y de la necesidad de acompañar al presidente cuando lo requiera? Yo creo que este es un momento de política de altura. Este es un momento de trabajar de política de agenda nacional y de agenda de nación. Y la salud debe ser parte de eso. En ese contexto, esperaría yo que los 84 diputados estemos orientados técnicamente para poder tomar decisiones políticas. De las decisiones que tomemos como órgano legislativo, con un muerto que haya y sea a consecuencia de nuestros errores, nos cae encima. Bueno, como igualmente lo que salvemos es, no estamos haciendo más que nuestro trabajo. Entonces hagámoslo bien. A ver, pero el disenso existe. Yo sé el que disenso existe. Especialmente en su partido no estaban de acuerdo muchos, ¿no? En su fracción, perdón. Es el derecho que tenemos de disentir y la democracia así debe funcionar. Sin embargo, en las horas de votación, ahí están los votos. Todos los votos para el plan de emergencia nacional y 58 votos de los 84 para aprobar las restricciones a la movilidad y a la asociación. Nosotros esperamos que el gobierno de la República sepa administrar y modular esto bien. Además, las restricciones son por 15 días y luego deberá hacerse un proceso igual. Eso es la democracia, nos guste a veces o no nos guste, y la toma de decisiones, pero en situaciones de emergencia debe también tomarse decisiones de altura. Yo sigo siendo optimista para poder expresar en cada momento, en lo que yo pueda, que ojalá pues que la situación se controle. Este acuerdo de decretos se dio para 15 días, ¿verdad? Para 15 días, sí. 15 días van a poder de nuevo prorrogable o tener que llegar a la Asamblea Legislativa para hacer... Prorrogable para hacer el mismo proceso. Prorrogable. Y en cualquier momento puede ser revocado. Como cualquier dictamen. Y digo en el sentido de poder saber de que las cosas cambien, pero... Hay que inyectarnos, insisto, desde el día de ayer, desde el día sábado de la semana pasada que hemos estado tocando este tema. He venido tanto en este programa de televisión como en el programa de radio, insistiendo en que debemos ocuparnos de la situación, no preocuparnos, ¿verdad? En la medida de que las cosas se estén haciendo bien, que por lo que escucho decir de todos aquellos agentes de la sociedad, la actuación del gobierno ha sido aceptable. Yo creo que esa es la valoración. Yo creo que sí. Tiene. Yo creo que en los albergues hay algunos problemas que deben de irse mejorando día por día, porque ciertamente es así. Claro. Esto es dinámico. Claro, pero lo cierto es que
tenemos que apoyar toda acción que vaya en función de prevenir el contagio. Y para eso, qué mejor la campaña Quédate en casa, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera evitar nuevos contagios. Así es que la mejor prevención comienza en casa, quedándonos en casa. Ernesto dice: la salud en El Salvador, como dice el doctor, no se da, ¿qué? No se le da importancia, pero también la población no colabora y a veces eso es un tema cultural. Así, eso así es. Pero vamos, adelante, ánimos El Salvador. Vamos a salir adelante de esta. Gracias por haberme acompañado. Bueno, me despido mandando un mensaje a los médicos y paramédicos que por todo el país están jugando con su pellejo, protegiéndonos a todos y cada uno de nosotros. Así es, en efecto, un saludo para ellos y una bendición grande de parte de nuestro Creador, pidiéndole para que las cosas... Son héroes nacionales. Así es, para que las cosas salgan bien. Ánimos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.